Vamos a corregir otras 4 oraciones, todas con el se, y vamos a tener que ver si la oración es pasiva refleja, impersonal refleja o si el se es pronominal. Vemos las 4 oraciones que vamos a analizar y empezamos con la primera. Los jueves se sortean entradas de primera clase para el tenis. En primer lugar, buscamos el verbo. Como vemos que el verbo está en plural, ya sabemos que no puede ser una oración impersonal, pero vamos a hacer la prueba de la concordancia para aclarar cuál es el sujeto, que eso es necesario en todo caso. Le cambiamos el número al verbo y ponemos los jueves se sortea entradas de primera clase para el tenis. Pensad bien qué es lo que no cuadra, porque si no lo pensáis probablemente alguno diga que el sujeto es los jueves. No, los jueves sigue cuadrando perfectamente. Lo que no cuadra es entradas de primera clase. Tendríamos que decir los jueves se sortea una entrada de primera clase para el tenis. Ahí vemos que una entrada de primera clase es el sujeto, así que lo podemos marcar en la oración principal. Y el resto es predicado verbal. Parece que hay un sujeto que no realiza la acción del verbo y tenemos un se dentro del verbo, por lo que tiene toda la pinta de que es una pasiva refleja. Si todavía no lo tenemos claro porque no hemos visto muchas pasivas reflejas, nos podemos asegurar paso a paso. Vemos que hay un morfema se que forma parte del núcleo del predicado, que el verbo está en tercera persona y que admite flexión de número. Sabemos que hay un sujeto y que este sujeto no realiza la acción del verbo. Y sabemos que el verbo sortear es transitivo porque en voz activa diríamos alguien sortea entradas, y entradas sería complemento directo. Así que ya tenemos claro que esta oración es pasiva refleja, y seguimos con el análisis. Ponemos que se sortean es el núcleo del predicado. Los jueves será complemento circunstancial de tiempo y para el tenis complemento circunstancial de finalidad. Y ya nos queda completar el análisis de los sintagmas. Entrada será núcleo y de primera clase complemento del nombre. Luego tendremos núcleo y término y luego clase será núcleo y primera complemento del nombre. Pensad que si en vez de poner primera clase pusiera clase VIP lo veríais ahí mucho más fácilmente con el adjetivo pospuesto. Luego, en los jueves tenemos modificador y núcleo y en para el tenis núcleo, término, modificador y núcleo. Y ya la tenemos analizada. Siguiente oración. No se espera ningún aprobado regalado esta evaluación. Buscamos el verbo y hacemos la prueba de la concordancia. Como está en singular, lo ponemos en plural. No se espera ningún aprobado regalado esta evaluación. Lo que no concuerda es ningún aprobado regalado, que tendríamos que decir aprobados regalados. Si pusiéramos ningunos delante quedaría un poco forzado en castellano. Entonces sabemos que eso es el sujeto, lo marcamos, y el resto es predicado. Bueno, casi todo el resto, porque ese no, como sabemos, actúa como modificador oracional. Otra vez tenemos un sujeto que no realiza la acción del verbo porque son otros los que no esperan esos aprobados regalados. Y el verbo tiene el se, con lo que en principio ya vemos que es una pasiva refleja. Nos aseguramos por si acaso. Hay un morfema se que forma parte del verbo. El verbo está en tercera persona y admite flexión de número. Hay un sujeto que no realiza la acción del verbo y el verbo esperar es transitivo. Confirmado, tenemos otra oración pasiva refleja y ahora ya seguimos con el análisis. Ponemos el núcleo del predicado verbal y esta evaluación será complemento circunstancial de tiempo. Y luego en el sujeto tenemos modificador, núcleo y complemento del nombre. Y en el circunstancial de tiempo, modificador y núcleo. Y ya tenemos todo el análisis. Vamos con la tercera oración. Sin duda alguna se entrevistó a los jugadores con mejor don de la palabra. Esta va a ser más larga porque vamos a tener muchos sintagmas dentro de otros sintagmas, pero tampoco cambia mucho a la hora de analizarla. Empezamos por identificar el verbo. Se entrevistó. Vamos a hacer la prueba de la concordancia. Hay que estar atentos aquí porque nos podemos equivocar. Como el verbo está en singular, lo pasamos a plural. Se entrevistaron. Pero tenemos se entrevistaron a los jugadores con mejor don de la palabra. Nos damos cuenta de que eso no suena bien, ¿verdad? Para que sonara bien tendríamos que quitar la preposición a, pero no es una cuestión de cambiar el número de nada porque los jugadores ya está en plural. ¿Y cómo puede ser que nos suene mejor con el verbo en singular que en plural si los jugadores están en plural? Pues muy fácil, porque es una oración impersonal. Así que marcamos todo como predicado verbal, o mejor dicho, casi todo, porque tenemos otra vez un modificador oracional, que lo identificamos fácilmente porque está aislado por una coma. Ese, sin duda alguna, equivale al adverbio indudablemente, así que es una locución adverbial. Y ahora ya seguimos con el análisis de la oración. Marcamos el núcleo del predicado y fijaos bien porque todo lo demás va a ser el complemento directo. Podemos decir los jugadores con mejor don de la palabra fueron entrevistados. Y ahora simplemente vamos a tener que ir desmembrando todos esos sintagmas. Primero tenemos núcleo y término. Ahora modificador, núcleo y complemento del nombre. Ahora otra vez núcleo y término y aquí vienen los problemas. Don va a ser el núcleo de ese sintagma nominal. Mejor, que es un adjetivo, es un complemento del nombre, no un modificador, y de la palabra, que si lo veréis más claro, es otro complemento del nombre.
Y luego núcleo y término, modificador y núcleo. Y ya la tenemos analizada. Vamos con la última. Se aburre de los partidos del Barcelona desde 2015. Buscamos el verbo y tenemos el verbo aburrirse, pronominal. Hacemos la prueba de la concordancia, así que pasamos el verbo a plural. Se aburren de los partidos del Barcelona desde 2015. Nos suena todo bien. Nos suena todo bien porque el sujeto está elidido. Sería ellos o ellas. Así que en la oración principal será ella o él. Podemos marcar todo como predicado verbal y ponemos el sujeto elidido. Luego marcamos el núcleo del predicado, se aburre. Como hemos dicho, es un verbo pronominal. No es lo mismo aburrir que aburrirse. Si nos vamos al diccionario panhispánico de dudas, vemos que aburrir es causar hartazgo y aburrirse es sentir hartazgo. Y luego, aburrirse de algo va a ser complemento de régimen verbal. Así que marcamos de los partidos del Barcelona. Y nos queda solo el sintagma preposicional desde 2015, que nos indica el momento en el que empezaron a aburrirle los partidos, así que va a ser complemento circunstancial de tiempo. Y ahora completamos sintagmas. En el complemento de régimen separamos núcleo y término, modificador, núcleo y complemento del nombre. Dividimos la contracción en preposición y artículo y ponemos núcleo y término y por último modificador y núcleo. Y en 2015 simplemente núcleo del sintagma preposicional y término. Y ya tenemos las 4 oraciones analizadas. Espero que os haya servido para ir acostumbrándose a esos pronombres en las oraciones y que vayáis sabiendo distinguirlos. Y si no, poco a poco. Nos vemos en el próximo vídeo.